Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque. Qué bueno que estén de regreso en mi segunda hora de Tras la Noticia. Y ahora sí, buenas tardes nuevamente, Julio, bienvenido. ¿Cómo estás? De lo más bien, gracias a Dios, Cari. Siempre un gran placer estar contigo. Bien, Venezuela sigue siendo noticia, más ahora que, como estabas quizás oyendo, pues indudablemente Vladimir Putin, luego de este referéndum, entre comillas, ¿no?, se convierte en la máxima autoridad hasta dentro de los siglos, amén. Y Venezuela, a la sazón de esto, que está tremendamente involucrada con el tema de la intervención rusa, la forma en que procede justamente Vladimir Putin a darle apoyo a Nicolás Maduro, ha denunciado que diplomáticos de 9 países se reunieron en Caracas para conspirar contra Maduro. Esto lo denuncia ni más ni menos que su mano derecha, Diosdado Cabello, asegurando que representantes de varios gobiernos, entre los destacó Argentina, Chile, México, la Unión Europea y el Vaticano, sostuvieron un encuentro en la Embajada de España, donde se encuentra hospedado Leopoldo López. Esto tiene cola que le pisen. Justamente Leopoldo López no está protegido por la embajada, está en casa del embajador. O sea, esto, ¿cómo lo ves tú? Porque de acuerdo a Diosdado Cabello, llegaron representantes de México, del CELAC, Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, Portugal, el PUN, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a la Santa Sede en Chile, de Argentina, 9 representantes diplomáticos. No sé, todo esto me parece una novela que quizás podría poner en peligro la estabilidad de Leopoldo López. ¿Cómo lo ves tú? Querida Cari, tú siempre con una visión radiográfica, que haces un análisis, que eso es una de las fortalezas que tiene este programa, que no solo es la noticia, sino precisa, bueno, como el nombre lo implica, tras la noticia, o sea, el trasfondo. Y tú, con tu experiencia de periodista y otras cosas más que te dan esa facilidad, pues llegas al meollo del asunto, y concuerdo plenamente con esa apreciación. Esto no tiene nada que ver con una conspiración de la Embajada de España. Mira, ojalá que hubiera un movimiento internacional preparado para tomar pasos clave para liberar a Venezuela. O sea, el comunismo continental pues perdería su colonia más valiosa. Ojalá que ese fuera el caso. Pero en la España de Pedro Sánchez, del señor Iglesias y de Zapatero, puedes estar convencida. Me llaman la atención los países. Por supuesto. Esto apunta a lo que tú sabiamente has señalado. Por alguna razón ellos quieren presionar a Leopoldo López, a su movimiento, para lograr alguna concesión. Entonces esto pues naturalmente es como una cierta advertencia de que está dentro de la mira para precisamente tomar una acción en determinado Me llama momento. la atención que señala extraordinariamente al embajador de España en Venezuela, que está conspirando, utiliza la embajada para conspirar contra el país del cual es anfitrión. Él es un mal huésped de aquí en Venezuela. Claro, tiene un huésped peor. Esto indudablemente no tiene otro nombre que Leopoldo López. Claro. Y mira,
Cari, tenemos que entender el papel importantísimo que está jugando Zapatero en estos momentos en conexión plena con Pedro Sánchez y su gobierno en cuanto a preservar al dictador Maduro en el poder. Eso y no solo eso, o sea, no solo... Recordemos el encuentro con Dalsi en el aeropuerto, el cual violaba las sanciones impuestas por Donald Trump y su administración a ella y a otros testaferros que viven a costilla del dolor del pueblo venezolano. Correcto. Zapatero ha sido escogido por su papel de ser un exmandatario y para tratar de darle a la subversión socialista un rostro de diplomacia en todo esto. Entonces, primero hay que descartar totalmente que España estaría en una gesta patriótica, España bajo este gobierno, en una gesta patriótica para intentar liberar a Venezuela. Pero sí debe estar en necesidad de querer una concesión de Leopoldo López, de su movimiento, de esos que están allegados a Leopoldo López, y de eso es lo que se trata. Esto, Cari, los comunistas no son originales, o sea, si miramos la historia siempre es colocar a nivel de una conspiración, ¿no es verdad?, llegada para precisamente justificar una acción que ya tienen calculado ejecutar, pero que preparan el terreno a priori para llevar a cabo esa tarea. Y de eso es lo que estamos hablando. Esto no tiene ningún tipo de validez en lo que ellos están alegando. De nuevo, ojalá que eso fuera el caso. Bien, por otra parte hay una buena noticia porque la justicia británica reconoció la autoridad del gobierno de Guaidó sobre el oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra. La decisión del juez Nigel Tier se basa en que el gobierno del Reino Unido ha reconocido inequívocamente al jefe del Parlamento como presidente interino constitucional. Yo creo que esto le echa más leña al fuego al discurso anterior que estábamos hablando de Diosdado Cabello. ¿Cómo lo ves tú? Completamente, Cari. Además, recuerdo un programa que hicimos no hace mucho, 1 o 2 semanas, con respecto a qué posición iba a tomar Gran Bretaña en y tomé la posición de que Gran Bretaña no le quedaba otra que estar al lado de las democracias del mundo, de defender la libertad y o sea, el propósito de negarles recursos a este régimen dictatorial. Entonces, está siendo consistente con eso. Y concuerdo plenamente en tu sugerencia de que, por supuesto, que esto, posibilidades sobran para llegar a la conclusión de que esto es un intento de que buscar un líder de la oposición venezolana que salga a favor de que el oro le pertenece al régimen dictatorial. O sea, ellos usan diferentes métodos para chantajear, para poner presión, y eso es lo que ellos están buscando en este momento, porque, claro, tiene que estar que la situación económica está muy difícil para estos regímenes dictatoriales. De nuevo, la guerra contra el narcotráfico que se ha acelerado les ha causado enorme daño. La ley Helms-Burton, su implementación en todas sus capacitaciones, la implementación plena del embargo les está haciendo daño al castrocomunismo. Y de nuevo, no podemos hablar de Venezuela sin hablar del castrocomunismo, que es quien da las órdenes, quien manda y que está organizando. El que lleva verdaderamente los hilos del poder en Venezuela, en dos palabras. Totalmente, y cuentan con Irán, que de nuevo, como también hemos hablado, está padeciendo sanciones a la dictadura de los ayatolás, de recursos para reprimir y para mantenerse en el poder. Entonces, de ahí las empresas fantasma, las empresas de pantalla que están estableciendo por medio de Venezuela a través de toda América Latina para buscar el dinero
necesario para la subvención. En eso el castrocomunismo sabe mucho, lo lleva haciendo desde hace décadas en Panamá, en Argentina, en Santo Domingo, diferentes lugares donde tienen empresas de pantalla que no son nada más que brazos extendidos del Partido Comunista de Cuba, que existe para poder hacer el lucro. Entonces todo esto es una realidad, porque se está sintiendo, o sea, el pase fácil que tuvieron durante los 8 años del expresidente Obama se les acabó. Entonces, todas son medidas reactivas a ver qué pueden hacer en esa búsqueda de los recursos necesarios para mantenerse en el poder. Ahora bien, me gustaría irme a una región que está verdaderamente convulsa. Estoy hablando de Hong Kong. Lo que está ocurriendo en Hong Kong, se tiraron a la calle. Ayer las protestas fueron masivas. Se reportan 370 detenidos en Hong Kong tras primera protesta por ley de la seguridad china. De los 370 arrestos, 6 hombres y 4 mujeres fueron detenidos por supuestamente violar la nueva ley con mensajes a favor de la libertad de Hong Kong. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Cómo se perfila esta situación que está indudablemente convulsionando a la región y podría variar el carácter de Hong Kong? Mira, Cari, esto es sumamente lamentable, porque en efecto hemos visto la muerte oficial de cualquier espacio de autonomía que Hong Kong disfrutaba. Pero mira, revela una cosa mucho más grande, Cari. Esto tiene que quedarle presente a todas esas personas de buena voluntad que realmente creen que con un comunista puede llegar a algún pacto y que van a respetar ese pacto. Y esto es evidencia, otra muestra más de evidencia empírica de una traición a un acuerdo, y el acuerdo era un país, dos sistemas, donde cuando Inglaterra entregó Hong Kong a China comunista, pues China comunista estaba obligada, de acuerdo a los acuerdos, a respetar determinada autonomía. Y esto, pues, lentamente eso ha ido muriendo, y ya con esta ley es ya un paso oficial. Los Estados Unidos está reaccionando correctamente al quitarle a Hong Kong un estatus privilegiado comercial con los Estados Unidos, que aplicaba muy diferente al que tiene con China. Ya eso quedó atrás. Y es sumamente lamentable, Cari, porque realmente la premisa que defendió la entrega de Inglaterra de Hong Kong a China comunista. El 1 de julio, justamente. Correcto, efectivamente. Y la fundamentación racional que ha justificado las concesiones comerciales con China, pues reposaban en que China era un buen ciudadano global y que iba a respetar, aunque ellos fueran malos intramuros, bueno, que ellas iban a respetar, y nos damos cuenta, o sea, el resto del orbe, nos damos cuenta que no, empezando por el virus de China comunista, que lo podían haber evitado. Pues entonces esto es simplemente consecuente, aprovechándose de acontecimientos en otras partes del mundo, incluyendo los Estados Unidos, pues toman esta acción. Es muy lamentable, pero hay que señalar determinados puntos favorables. Vemos como India, el país, vemos como Australia están tomando medidas agresivas, poniéndole trabas a empresas chinas comunistas, que son nada más que brazos extendidos del poder dictatorial, para que operen en China y para que dejen de operar en Australia. Entonces, y eso se une a los esfuerzos de la actual administración estadounidense en precisamente ser muy selecto y terminar con las relaciones como se han ejercido desde el año 74 hasta ahora con China comunista. Eso quedó atrás con esta administración, y eso es una cosa muy favorable, y ese es el curso correcto de tomar. Ojalá algún día viéramos
sanciones y un embargo a China comunista. Y era Dios que eso se manifestara, porque eso sería un paso muy favorable para coartar y limitar los recursos que el régimen dictatorial chino pues utiliza para mantenerse en el poder. Ahora bien, que quiero regresar al tema cubano contigo. Se produjo una represión fuera de lugar ante una convocatoria hecha por opositores para protestar por la muerte de un joven a manos de la policía, pero Díaz-Canel asegura que hay un plan de subversión contra Cuba, y esto indudablemente lo aseguró el lunes. La convocatoria ya estaba en marcha, muchos a través de las redes sociales, otros se habían puesto de acuerdo para llegar al cine Radio Centro, hoy llamado Yara. El gobernante cubano Díaz-Canel aseguró que hay un plan de subversión contra Cuba encabezado por el enemigo, sin precisar a qué se refería. Esto fue en la reunión pasada del Consejo de Ministros. El enemigo sí tiene un plan contra nosotros y bien organizado. Sin embargo, no tuvo necesidad, por supuesto, porque el enemigo sabemos quién es. Dame tu visión de todo esto. Al respecto, llamó a los dirigentes del país a ser más agresivos. No sé cuán más agresivo pueden ser estos envilecidos y envejecidos en el poder de lo que ya son, aunque se limitó a expresarse así, pero no mencionó qué tipo de acciones deberían asumir para lograr ese objetivo. A eso sí, fue muy drástico en decir: esta batalla la tenemos que ganar. ¿Tu criterio? Mira, Cari, el gran problema con lo pronunciado por el dictador Peter Díaz-Canel, aparte de, por supuesto, el fallo moral, es un fallo semántico. O sea, sí es cierto, y nunca ha dejado de haber un esfuerzo de liberación de la nación cubana para terminar con ese régimen tiránico. O sea, eso sí, en eso sí, pues puede estar claro, y puede estar claro que ese espíritu de lucha sigue y va a persistir hasta que ellos salgan del poder. Eso es inequívoco. Pero lo que sí demuestra la gran preocupación de querer buscar entre la gran población cubana en masa asistencia en reprimir cualquier demostración pública de contestación. O sea, demuestra la enorme inseguridad del sistema dictatorial castrista de no poder tolerar ninguna disensión en lo más mínimo por correr el riesgo de perder el poder político. Entonces, pues todo esto busca el lanzar más un esfuerzo de denuncia, de vigilancia, por la gran amenaza de que en algún momento las calles se les fueran a debatir. Pero lo importante en todo esto es cómo, y los que dicen que el castrocomunismo ha tenido un éxito en mantenerse en el poder, bueno, sí, ejerciendo el terrorismo de Estado. Eso no demuestra éxito. O sea, eso en un sentido pues práctico podemos decir sí, no, ¿verdad? Es como tener a alguien de rehén, lo tienes preso, si eso lo quieres llamar éxito, pero la idea de gobernar un país requiere su consentimiento, visto de una manera civilizada, y eso no ha ocurrido en más de 60 años. Entonces, esto es evidencia más de que ellos, a cabo de más de 6 décadas de estar con el mando dictatorial en el poder, tienen que seguir reprimiendo, tienen que seguir ejerciendo esos abusos sistémicos para mantener en el poder. Muchísimas gracias, Julio. ¿Cómo? Gracias a mi politólogo,
al director Julio Schilling del Tanque de Pensamiento Patria de Martí por habernos puesto en contexto, ¿no?, hasta algo que está ocurriendo y que quizás con la pandemia, con el coronavirus, con la pandemia que insiste en Cuba, de represión y de violencia, ha estado alejado del foco y son las protestas en Hong Kong. Gracias, Julio. Gracias y que tengas un lindo 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos. Así es. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.